Todo empezó con un mensaje de mi madre, 2 semanas antes de Semana Santa. Era uno de esos textos fríos, casi automáticos: espero que estés bien. Avísanos si vienes para Pascua. Sin calidez, sin interés real. Solo esa obligación que llevan los lazos familiares que pesan más de lo que valen. Estuve a punto de ignorarlo. Pero no sé por qué, pensé que quizás, solo quizás, esta vez sería diferente. Tal vez habían cambiado. Tal vez finalmente aprenderían a tratarme con respeto. Incluso siendo su propio hijo. Respondí que sí. Reservé el vuelo, liberé la agenda. Y además decidí sorprenderles con algo que les ayudaría. Llevaba meses enviándoles pequeñas cantidades. Y aunque nunca lo pedían directamente, dejaban caer que iban mal con la hipoteca. Así que moví algo de dinero y me preparé para cubrir el pago pendiente, 11.600 euros. No era una tontería para mí. Pero me dije, es familia, y la familia se ayuda, ¿no? No les avisé que llegaba antes de tiempo. Aterricé el Viernes Santo y tomé un taxi directo a la casa en el barrio de Montequinto. Mi madre abrió la puerta. Lo primero que dijo fue: «Ah, ¿no dijiste que venías hoy?» Media sonrisa forzada. Como si fuera un vecino que se había equivocado de puerta. Me hizo pasar con ese tono de: bueno, ya que estás aquí. Dentro, la casa estaba llena. Mi padre había reunido a varios primos lejanos y a esos amigos de la familia, que siempre aparecen en las comidas como si les debieran un plato. Salí a saludar, sin hacer ruido. Nadie se movió. Mi padre me vio, luego volvió a mirar a quien fuera con quien hablaba. Y entonces, delante de todos, soltó: «No molestes. Deja que la familia de verdad pase tiempo junta». Eso me dio justo donde más dolía. Nadie dijo nada. Ni un carraspeo. Solo silencio. Como si todos estuvieran de acuerdo, pero nadie tuviera el valor de decirlo. Volví a la cocina, donde mi madre hacía ver que estaba ocupada con unos aperitivos. Le dije en voz baja: «Perfecto. Pero no esperéis que os transfiera los 11.600 euros para la hipoteca». Ella se rió. Ni siquiera pensó que hablaba en serio. Fue esa risa que usas cuando alguien hace una broma de mal gusto. Sin más, me giré y salí de la casa sin decir ni una palabra. Aquella noche, desde el hotel, cancelé todo. El pago de la hipoteca, los anticipos para las facturas que venían. Incluso el pedido de compra que había hecho para que tuvieran comida para el fin de semana. Llamé a cada empresa y anulé una a una todas las operaciones. Frío. Doloroso. Pero liberador. El domingo de Pascua lo pasé solo en el hotel. Pedí room service, vi una película, ignoré cada mensaje del grupo familiar donde subían fotos de la cena con sonrisas forzadas. Ni una mención a que yo no estaba. Nada. Hasta que 6 días después, justo el día que vencía el pago de la hipoteca, tocaron la puerta del hotel. Abrí, y ahí estaban. Mis padres. Sin llamada previa. Sin aviso. Como si nada hubiese pasado. Mi padre tenía ojeras. Mi madre ese gesto de falsa amabilidad que usan los que ya saben que han metido la pata. Él preguntó: ¿hiciste la transferencia? No contesté. Cerré la puerta. Sin prisas, sin golpes. Solo, cerré. Me quedé en silencio un rato, respirando. Y entendí, esto no era por una visita, ni por dinero. Era por todos esos años de desprecio disfrazado de normalidad. Años en los que yo era útil cuando había que pagar algo, pero invisible cuando llegaba la hora de sentarse en la mesa. Pensé que con eso se acababa. Me equivoqué. Eso fue solo la chispa. A la mañana siguiente me desperté con 6 llamadas perdidas de mi madre y 4 de mi padre. El último buzón de voz me dejó helado. Era mi padre, intentando sonar calmado, pero la tensión en su voz era evidente. Estamos en una situación complicada, Héctor. No seas inmaduro. Tenemos que hablar. ¿Inmaduro? Volví a reproducirlo 3 veces, por si había oído mal. Después de lo que me soltó delante de sus invitados. Después de ofrecerles ayuda. Después de reírse.
¿Ahora soy yo el inmaduro? No contesté. Bajé al desayuno del hotel e intenté disfrutar el café como si no llevara un incendio familiar a cuestas. Casi lo logré, hasta que el móvil volvió a vibrar. Esta vez era un primo, Javi, con quien apenas había hablado en los últimos años. Oye, tío, solo quería ver cómo estás. El tío Paco dice que hiciste algo justo antes de que llamara el banco. ¿Estás bien? Y ahí fue cuando me di cuenta. No estaban solo en apuros. Estaban en apuros de verdad. Debían haber contado a toda la familia que yo me hacía cargo del tema. Que todo estaba bajo control gracias a mí. Y cuando el dinero no llegó, la historia cambió. Yo pasé a ser el malo. Aquella tarde mi teléfono fue una bomba. Mensajes de familiares que ni recordaba tener. Algunos con tono amable. Otros no tanto. La tía Carmen me mandó un versículo de la Biblia seguido de un comentario pasivo-agresivo. Así no actúan los buenos hijos. Apagué el móvil. 2 días después, el recepcionista del hotel me llamó a las 11 de la noche. Señor, hay una situación en el aparcamiento. Al parecer le afecta directamente. Me asomé por la ventana. Ahí estaban. Mis padres. Mi padre, con una palanca de hierro en la mano, golpeando el retrovisor de mi coche. Desde el 3er piso lo vi partir el cristal de un golpe seco. Mi madre lloraba. No hacía nada. Solo observaba. No me puse otra ropa. Bajé directo. Cuando llegué al aparcamiento, el parabrisas ya estaba hecho trizas. Pasé junto a mi madre sin decir palabra y entré en la recepción. Llamaron a la policía. Mostré las cámaras del hotel. Di sus nombres. Denuncié por daños a la propiedad. Los agentes llegaron 8 minutos después. Los esposaron sin escándalo. Los metieron en el coche patrulla. Yo me quedé junto a la cristalera, observando. No me sentí bien. Pero tampoco mal. Fue neutral. Como si por fin estuviera fuera de esa espiral de locura. Fueron liberados 2 horas más tarde. Al día siguiente, Javi me escribió. Tío, ¿lo que pasó anoche va en serio? Muy en serio, le respondí. No esperaba lo que vino después. Javi apareció en el hotel al día siguiente. No para defenderles, sino para pedirme que le contara todo. Desde el principio. Le hablé del dinero, de la hipoteca, de la burla, de la palanca. No dijo nada durante un rato largo. Y luego soltó. ¿Sabes qué? Que los den. Ese fue el punto de inflexión. Poco a poco, otros familiares empezaron a contactarme. Esta vez con otro tono. Ya no era reproche, era disculpa. Resulta que no era la primera vez que mis padres jugaban a ser las víctimas. Solo que esta vez alguien les había parado los pies. Javi no solo escuchó. Tomó acción. Llamó a su hermana, que llamó a su padre, y en menos de 24 horas media familia sabía la verdad. Personas que me habían mandado mensajes de culpa 3 días antes, ahora me enviaban textos de arrepentimiento. Incluso la tía Carmen, la de la Biblia, se dio la vuelta con una excusa blanda sobre intenciones buenas pero mal expresadas. Pero yo ya no quería excusas. Quería consecuencias. No volví a casa para hablar. Ni para perdonar. Volví para hacerlo oficial. Mis padres no lo sabían, pero yo figuraba como copropietario en la escritura de la casa. Años atrás, cuando no podían acceder a un préstamo por sí solos, me suplicaron que firmara como aval. Me aseguraron que era algo temporal. Que solo necesitaban un empujón. Y yo, inocente, firmé. Lo que no sabían es que esa firma me daba algo que ellos nunca imaginaron, control legal. Fui directo al registro de la propiedad. Presenté toda la documentación, daños a la propiedad, impago de deudas, y mi nombre en la escritura. La funcionaria apenas levantó la vista mientras decía. Esto tardará unos días. Pero una vez aprobado, puede solicitar el desalojo por vía legal. Le di las gracias. Y me marché sin una pizca de duda. 3 noches después, me llamó un vecino. Joaquín, un señor mayor que vivía justo enfrente. Héctor, escuché golpes en tu casa.
como si alguien estuviera forzando algo. Me vestí a toda prisa. Sabía quiénes eran antes de llegar. La puerta del sótano abierta. El candado roto. La casa hecha un caos. Entré con el corazón en el estómago y los puños apretados. Allí estaban, mi padre, borracho, caminando de un lado a otro como un león enjaulado. Mi madre sentada en el suelo, llorando. Cajas por todos lados. Parecía que intentaban sacar sus cosas antes de que los echara oficialmente. Mi padre me miró con desprecio y gritó: ¿De verdad crees que esta casa es tuya? Solo eres un chaval con suerte. Nos lo debes todo. Eso fue la gota. Saqué el móvil. Llamé otra vez a la policía. Esta vez venían preparados. Yo tenía los papeles. El agente que llegó, al revisar la escritura, se limitó a decir: Señor, debe abandonar la propiedad. Ahora. Tuvieron que venir 2 patrullas más para meter a mi padre en el coche. Forcejeó, insultó, pero al final no pudo hacer nada. Mi madre ni siquiera protestó. Solo temblaba en la acera. A la mañana siguiente, todo el vecindario lo sabía. Pero lo más explosivo vino de Javi. Publicó un post en Facebook. Largo. Taggeó a media familia. Contó toda la historia. Adjuntó capturas de mensajes, audios, incluso un correo antiguo de mi padre pidiéndome dinero, para una urgencia dental que en realidad fue para comprar una moto, que estrelló a la semana siguiente. Los comentarios ardieron. Tíos, primos, amigos de la familia. Algunos me defendieron. Otros me bloquearon directamente. Varios se ofrecieron a ayudar a limpiar la casa. Pero ya no era limpieza. Era guerra. Llamé a un cerrajero. Cambió todas las cerraduras. Puertas, ventanas, incluso el buzón. No dejé nada sin reforzar. Me instalé allí, solo, con un saco de dormir y una linterna. No para vivir. Para proteger. Esa casa no era un hogar. Era una trinchera. 2 días después, fue jueves. A media tarde, oí el sonido de un motor viejo quejándose al frenar. Me asomé. Era un camión oxidado. De él bajaron mis padres. Como si nada. Mi madre con los brazos cruzados, la cabeza ladeada, como si aún intentara parecer víctima. Mi padre, con Benny. Ese nombre me erizó la piel. Benny era un parásito. Un amigo de mi padre desde sus días de borracho de barrio. Trabajó en talleres, trapicheó en mercadillos, y siempre llevaba una palanca. Como si eso fuera parte de su uniforme. Y allí estaba. Con la misma palanca en mano. No vinieron a hablar. Vinieron a destrozar. Grabé todo con el móvil. No tocaron la puerta. Benny fue directo al porche y empezó a romper la barandilla. Tabla por tabla. Mi padre observaba como si estuviera viendo arte contemporáneo. Mi madre se giró, fingiendo no ver nada. Entonces la palanca fue directo contra la ventana. Vidrios por todas partes. No grité. No lloré. Solo grabé. Llamé a la policía. Por 4ª vez. Cuando llegaron, Benny ya estaba forzando la nueva cerradura. Mi padre gritaba: «Ningún hijo mío me va a echar de mi casa». Benny intentó escapar. Saltó la verja del vecino. No llegó lejos. Un agente lo tumbó en seco, cara al suelo. Esta vez detuvieron también a mi padre. Cargos: vandalismo, resistencia, allanamiento. No me preguntaron si quería denunciar. «Lo haremos igual», dijo la agente. Pero no esperaba lo siguiente. Mientras declaraba, alguien me tocó el hombro. Giré. Era mi abuela. No la veía desde hacía 5 años. Me pidió entrar. Caminó por la casa en silencio, mirando el caos. Se sentó en una silla de plástico y sacó una carpeta. Dentro, docenas de cartas escritas por mi padre cuando era joven. Pidiendo dinero. Quejándose de todos. En una decía: «Héctor me lo pagará algún día. Le estoy criando,
así que me lo debe. No pude hablar. Solo leí. Y entonces ella dijo: haces lo correcto. Pero esto no ha terminado. Esa noche no dormí. Escaneé todas las cartas que me dio mi abuela, las subí a una carpeta privada y se las envié a Javi. No me contestó con palabras. Publicó directamente un carrusel con capturas de los fragmentos más duros. Especialmente aquel en el que mi padre escribía que yo le debía la vida y que algún día me lo cobraría. Los grupos de WhatsApp familiares estallaron. Gente que había estado de su lado empezó a recordar cosas, a compartir anécdotas que antes habían callado. Tíos que alguna vez le prestaron dinero y jamás lo recuperaron. Primos que lo escucharon decir que su hijo era una inversión a futuro. Pero mis padres no desaparecieron. Todo lo contrario. Escalaron. Después del arresto, después de las denuncias, después de que Benny intentara arrancar mi Porsche con una palanca, las cosas se calmaron, por fuera. Silencio denso. Esa clase de silencio que no es paz, es pretormenta. La jueza no dudó: vandalismo, resistencia a la autoridad, daño a la propiedad. No hubo cárcel, pero sí multas, servicio comunitario y una orden de alejamiento. No podían acercarse ni a mí ni a la casa. Y ahí empezó el verdadero castigo, el destierro. Tuvieron que irse para siempre de aquella casa que usaron como excusa, como chantaje, como trono. Pero ya no les quedaban aliados. Nadie quiso recibirlos. Ni los que antes los defendían. Nadie tenía espacio. Nadie estaba disponible. Acabaron en un motel mugriento en las afueras de la ciudad. Javi pasó por ahí una noche y me mandó una foto: pintura desconchada, una máquina de snacks rota, la antena doblada como si la década de los 90 jamás hubiera terminado. Pero no se quedaron quietos. Empezaron a llamar a todos. A mi ex, a antiguos compañeros del instituto, incluso a un antiguo jefe mío. Contaron su historia a todos: que yo los había traicionado, que era frío, que me había olvidado de quien me dio la vida. Solo que ya nadie se lo creía. Porque ahora había pruebas. Javi ya había subido los correos donde mi padre me pedía dinero urgente para una operación dental y luego se compraba una Harley. También los mensajes de mi madre pidiéndome ayuda para la compra mientras se gastaba tardes enteras en la peluquería. La gente ya había visto las capas de mentira. Así que decidí dar el golpe final. Fui al banco. Cerré la cuenta conjunta que aún existía por lástima. Habían estado drenando hasta el último euro. También cancelé el seguro del coche que aún estaba a mi nombre. Y la tarifa de móvil que llevaban años usando con mi DNI. Todo desapareció en horas. Todo lo que los ataba a mí, desconectado. Esa noche Javi me llamó. He visto a tu padre andando por la autopista. Sin coche, sin moto. Solo andando. No parecía enfadado. Parecía vacío. Y entonces llegó la carta. Manuscrita. Entregada por una familiar que aún creía en la reconciliación. Era de mi madre. 3 páginas largas. Decía que no se reconocía, que la culpa era del estrés, de mi padre, del sistema, de mí. Cerraba con una frase. Las familias no sobreviven a guerras como esta, Héctor. Tenía razón. Y yo estaba en paz con eso. Para mayo, ya no quedaba nada. Sus nombres habían sido retirados de la escritura. La audiencia final fue un trámite. Ni siquiera se presentaron. Me senté en una sala vacía mientras la jueza leía documentos y asentía. Ya no podían tocar nada. Legal ni moralmente. Salí del juzgado y fui directamente a la casa. Toqué cada cerradura nueva. Observé la barandilla restaurada. El cristal de la ventana, limpio y entero. En el suelo aún quedaban marcas profundas del crowbar. Pensé en lijarlas, en barnizar. Pero no lo hice. Que se queden ahí. Las cicatrices cuentan una historia mejor que cualquier discurso. Y aunque parecía que todo había terminado, la descomposición aún no había tocado fondo. Javi seguía pendiente. Me decía que mis padres habían sido expulsados del motel. Que mi padre había lanzado un mando de televisión al recepcionista.
que ahora dormían en sofás ajenos, pasaban noches en casas de conocidos con antecedentes, que terminaron en un apartamento subvencionado cerca de la autovía, compartido con un viejo colega de mi padre que vendía vapers y organizaba partidas de póker ilegales en su cocina. Javi pasó por ahí una noche. Me dijo: no parece un hogar. Parece una estación de paso. Pero sin tren. Yo no respondí. No publiqué nada. No dije nada. Solo guardé todo: fotos, mensajes, correos, pruebas. Hice un dossier. Una carpeta física, con nombre claro, por si algún día lo intentan de nuevo. No lo intentaron. Los familiares dejaron de mencionarlos. La tía Teresa mandó un último mensaje con una disculpa vaga y una frase sobre Dios curando heridas. No respondí. Javi tampoco. Y así desaparecieron. Mi padre, antes el alma de cada barbacoa, se convirtió en susurro. Mi madre, que no podía dejar de hacerse selfies familiares, ni siquiera tenía ya perfil activo. No fue por mí. Fue por ellos. Por sus elecciones. Cada puente que incendiaron ardió hasta no dejar ni humo. Terminé las reformas en silencio. Pinté las paredes, cambié la puerta, doné los muebles viejos. Durante un momento me planteé invitar a alguien, tal vez hacer una cena. Pero dejé pasar la idea. Esta casa no era para fiestas. Aún no. Tal vez nunca. Aquí no había recuerdos felices. Solo ruinas disfrazadas de tradición. Lo único que quedaba ahora era paz. Y eso me bastaba. Pasaron los meses. No hubo llamadas. No hubo noticias. Silencio. Hasta que una noche recibí una llamada de un número desconocido. No contesté, pero escuché el buzón de voz. Era la voz de mi padre. Sonaba plano, casi derrotado. Dijo que lo habían echado del último sitio donde estaban, que llevaban semanas durmiendo en el coche. No pidió perdón. Solo dijo: pensé en intentar una última vez. No lo llamé. Días después, Javi me contó que intentaron ir a la iglesia del barrio, fingiendo que eran nuevos en la ciudad. Alguien los reconoció. El pastor les pidió que se fueran. Luego llegó una carta, esta vez escrita a máquina. Mi madre, fría, legal, exigía acceso a la antigua cuenta conjunta, amenazando con opciones legales si no cumplía. No me enojé. Escaneé la carta, la archivé con las demás y seguí con mi día. Esa misma semana Javi me mandó una foto tomada de un grupo de Facebook local. Era mi padre frente a una gasolinera, sosteniendo un cartel que decía: busco ayuda. Problemas familiares. Sin nombre. Sin contexto. Solo orgullo herido intentando disfrazarse de humildad. Cerré la aplicación. No gané nada. Pero sobreviví. Y ahora vivo. Ellos no.